Hola, Jorge Castañeda, bienvenido. Hola Sabina, ¿cómo te va? Qué gusto estar aquí contigo. En el año 2006 te propusiste ser candidato a la presidencia de la República Mexicana. Recientemente, al inicio de este año, dijiste que no ibas por la presidencia, que querías más bien organizar a los independientes. Y más recientemente dijiste que no siempre sí te gustaba la idea de ser presidente de México. ¿Qué es lo que te convenció? ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Bueno, primero fue en el 2004, Sabina, cuando traté de ser candidato sin partido a la presidencia. Para las elecciones del Al 2006. 2006 llevé el asunto a la Suprema Corte, lo llevé a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No gané para ese momento, pero gané lo suficiente a la larga para que a partir del año pasado ya hubiera candidatos sin partido en México. Es decir, que todos los que quieran votar por un candidato sin partido lo puedan hacer. Y te la deben a ti. Pues en alguna medida, sí. Ajá, así es. No es que me haya convencido algo en particular, pero hay dos factores muy importantes. Primero, que se puede, y antes no se podía. Y segundo, que yo veo tal hartazgo, tal rechazo, tal repudio de la sociedad mexicana a los partidos políticos que tenemos, a estos, no a otros, a estos, que me parece que hay una gran posibilidad que algún candidato o candidata sin partido pueda ganar la presidencia en el 2018 o ser altamente competitivo o competitiva. Te escuché y por decir eso lo que estoy considerando. Te escuché hacer un símil entre ti y Bernie Sanders. Dijiste, bueno, este señor de no tan joven, gruñón, idealista, está volviendo locos a los jóvenes idealistas norteamericanos. Agregue, es un viejo judío gruñón. Además, y mira, yo también soy un es. viejo judío gruñón. Entonces, los dos somos en ese sentido iguales. ¿Y te está pasando ahorita que estás recorriendo la República con hablando de este asunto, hablando de tu libro que trata el asunto? Presentando este librito de Solo Así por una agenda ciudadana independiente, Sabina, lo que yo he visto en las universidades, que incluso lo vimos juntos cuando me acompañaste en el 2004, creo que en Veracruz, si no me equivoco, pero muchísimo más hoy que entonces, es un gran entusiasmo por parte de los estudiantes universitarios. No solo ellos, pero me limito por el momento a ellos. Hay 4 millones, por cierto, de esos en el país. Ya son muchos. Sí. Y he notado un gran entusiasmo, no tanto por mí, sino por la idea de alguien de fuera de la partidocracia, fuera de la clase política tradicional, diputados, senadores, gobernadores, etcétera, fuera de ellos, que pueda llevar los cambios a cabo, creyendo ellos, a diferencia tuya, de que sí se puede solo desde fuera y desde dentro, pues no. Y es la pregunta que les hago siempre y me divierto mucho con esa pregunta. Bueno, hablemos de esta diferencia que tenemos. Y tú sabes que yo te leo con muchísimo cuidado, tengo un gran respeto intelectual. Y precisamente hablemos de tu libro, Los Independientes, Solo Así. Hay 3 ideas centrales y revisemos las 3. La primera es, tú dices, solo si hay un candidato independiente al final del proceso puede ganar la presidencia. Eso es simple aritmética. Sí, pues tiene que ser así. Es sentido común, no es ninguna tesis así muy sofisticada, Es ¿estás de acuerdo? aritmética, o sea, ni siquiera geometría. No. Pero ¿cómo hacer para que el Bronco y Ferriz de coincidan en declinar, por ejemplo, para un candidato como tú? Mira, lo que yo preferiría es que nos pusiéramos de acuerdo todos los que queremos tal vez ser, en mi caso no es concluyente, Ferriz y el Bronco sí, Juan Ramón de la Fuente quizás no, Emilio Álvarez y Casa quizás no, no sé, Manuel Cloutier parece que no. Nos pusiéramos de acuerdo en un método, en un proceso de donde salga una candidatura única. Si alguien más quiere tratar de ser candidato o candidata, por cierto, no traigo corbata, Sabina. Ajá. Te leo con mucho cuidado también, nada más. A ver, entonces, que salga de ahí. Pero en una de esas sale por default, ¿eh? En una de esas, pues, se cae fulano y se cae mengana y se cae perengano y sucesivamente, y al final queda uno o una, porque los demás se fueron cayendo en el camino, por buenas o malas razones. El Bronco porque pues, Nuevo León no es una chamba de medio tiempo, Pedro Ferriz porque con el respeto y el afecto que le tengo y todos metemos la pata,
pero hay de metidas de pata, metidas de pata. Y la de anoche, pues, fue grande. Decirle a un joven estudiante, no seas pendejo. En fin, No, digo, lo claro. entiendo muy bien, o sea, Claro. y no nadie, yo no soy nadie para tirar la primera piedra, pero en fin, Ajá. es una carrera larga, son 2 años, y quién sabe cómo se llega. Entonces, yo preferiría que saliera uno o una por acuerdo, pero en una de esas sale por default. Sí, y tendría que hacer un acuerdo, lo más limpio sería un acuerdo previo. Por supuesto O que sea, previo, no. A mí me gustaría que esto se hiciera 1 año antes de las elecciones. Margarita Zavala, por ejemplo, que es naturalmente, nació en el PAN prácticamente, se formó en el PAN, pero de pronto dice, pues me voy por la independiente. ¿Tú la tomarías como una No, independiente? y no creo que ella se tome como independiente tampoco. Pero Creo que tal vez está tome la opción. No, no creo. Lo que es más, te apuesto que no. Estoy absolutamente seguro que Margarita está usando eso para chantajear al PAN. Me parece una táctica absolutamente legítima y muy inteligente. Y creo que va a obtener la candidatura del PAN y va a ser una candidata del PAN, como son los candidatos normalmente internos del PAN, archiconservadores, archi parte de la clase política de esa partidocracia. Digo los de adentro porque Fox sí era de afuera. No veo por qué Margarita sería distinta de Felipe Calderón, que fue presidente del PAN, antes de ser presidente de la República. Entonces, bueno, me parece muy respetable su candidatura, pero yo no la veo Pero como es una independiente. panista. No, no es que sea panista, es 100% parte de la familia panista, que es muy distinto a ser solo candidata o candidato del PAN usando el partido para otro propósito, como hizo Fox. La segunda idea central en tu libro es diagnosticas que el mayor problema en nuestra convivencia es la impunidad. Sí. Me parece que lo haces de una manera muy sintética y muy lúcida. Creo que la mayoría de los ciudadanos estamos de acuerdo contigo, pero danos ese recorrido sintético que haces. ¿Por qué es el peor defecto de nuestro sistema? Mira, es el peor defecto porque es el que permite las dos manifestaciones más evidentes, corrupción y violaciones a los derechos humanos. Es lo que nos impide pasar a otro estadio de nivel de civilización en nuestra sociedad. Bueno, yo siento, Sabina, que no puedes corregir eso desde dentro. Primero, yo traté de hacerlo con Fox Sí. y fracasé. Lo reconozco en mi libro anterior y nunca lo he negado. Por eso creo que solo desde fuera. Y la pregunta que le hago a todos estos auditorios de jóvenes, de estudiantes, ¿creen de veras que Margarita Zavala puede investigar a Felipe Calderón? ¿Creen de veras que Andrés Manuel López Obrador puede explicarnos por qué tenemos más kilómetros de segundo piso a lo largo de los últimos 20 años que de metro? Empezando en su sexenio y luego en el Marcelo Ebrard. Que yo no creo eso, yo lo creo imposible. Por eso respondo a lo que decías en tu artículo de Proceso, Sabina. Sí creo que solo desde fuera se pueden hacer muchas cosas, en parte porque yo sí lo intenté desde dentro. Yo digo en el artículo de Proceso que solo alguien de afuera puede querer hacerlo, pero de aquí a que pueda, yo lo veo muy difícil porque es una función de un sistema de justicia, o sea, de jueces honestos y autónomos, policías, jueces. Sí, como en Brasil. Sí, como está sucediendo en Sí, Brasil. solo que esos no los tenemos por ahora. Los Así podemos es. construir, pero no los hemos construido ni con Fox, ni con Calderón, Exacto. ni con Peña. Entonces, Exacto. al arranque del 18, como no vamos a tener esos jueces, Así es. ¿con qué tipo de presidencia es más factible tenerlos? ¿Con una presidencia de partido, que ya las conocemos, o con una presidencia de fuera de partido? Esa es la disyuntiva real. En un mundo ideal podríamos en 2 años construir un sistema judicial, un poder judicial en México como el brasileño. No va a suceder. Pero si el problema es la impunidad, ¿por qué no atacar directamente con la solución a ese problema? Sí. El recorrido a través de la presidencia es el que a mí me Bueno, parece pero una fantasía. puede ser, Jorge, en el sentido, no. te lo pongo así. Presidente Jorge Castañeda, tomas posesión. ¿Qué haces para que evolucionemos hacia la disolución de la impunidad para la clase política Bueno, y en el país en De general? entrada, ¿Qué para no haces? complicarnos la vida, si quieres en sencillito,
lo que Fox no quiso hacer, lo que Calderón no quiso hacer, una comisión de la verdad para investigar la corrupción pasada y las violaciones pasadas a los derechos humanos. Empezando con eso, no tienes que pasar por el Congreso, no tienes que pasar por nadie. La nombras, le das dinero y que investiguen, con asesoría internacional. Dime tú si crees que alguien del PAN, del PRI, del PRD o de Morena van a aceptar eso. Lo van a hacer. Tú dime si lo van No, a... lo creo mucho más dudoso a que un independiente lo ¿Dudoso? haga. ¿Tienes alguna duda de que Margarita haría algo así? ¿Tienes alguna duda que crearía una comisión de la verdad para investigar los 100,000 muertos y 25,000 desaparecidos de su marido? No veo ¿Tienes alguna duda? La verdad es que no veo Yo la no sé. voluntad de ninguno de los candidatos Bueno, de los yo no partidos. soy candidato, pero si fuera, no dudes de mi voluntad, porque por cierto, llevo 15 años luchando por esa comisión de la verdad, como tú lo sabes de la época de Fox. Es lo que no quiso hacer Perdí, Fox. la perdí. Fox no lo quiso hacer porque dijo, se nos cae el país. Exacto. ¿Y se nos cae el país? No, bueno, yo no creo que se nos caiga. Y yo creo que la gente prefiere que se haga eso a seguir perpetuando la impunidad. La primera condición para ponerle un término a la impunidad es investigar hacia atrás, porque solo si le aclaras a los corruptos y asesinos de hoy y de mañana de que los corruptos y asesinos de ayer van a ser castigados, solo así van a dejar de serlo. Ahora, una comisión así daría con muchos culpables. Yo diría ¿Muchos? que daría con más culpables que con inocentes, porque es una forma de Yo creo que ser se y una puede, forma de relacionarse sí, en la pero clase política. pero se puede evitar la cacería de brujas, por eso es necesario que sea gente muy independiente y, por cierto, que sea con asesoría internacional, no a la guatemalteca de solamente internacional o fundamentalmente internacional, pero por supuesto con asesoría internacional, como ha sido el caso del GIEI. La invitación al GIEI fue exactamente esto, fue una comisión de la verdad externa para averiguar qué sucedió en Ayotzinapa. No tuvieron los pantalones para decir que se llamaba así. Bueno, explícame por qué el Bronco no lo está haciendo en Nuevo León. Bueno, Yo le pregunté al Bronco aquí y me dijo, es que yo no puedo hacerlo, nada más llegar y agarrar a los culpables y nada más investigar, tengo que pasar por los jueces. Y yo pensé, ahí se nos jodió la patria porque nuestros jueces no son lo más recto del mundo. Por eso, pero ¿sabes cómo si fuera el primer país del mundo y Nuevo León el primer estado del mundo de un problema así se plantea, pues tendría razón el Bronco. La manera de darle la vuelta a este asunto, creas una comisión de la verdad, esa es la que investiga con plenos poderes y luego entrega los resultados. ¿No quieres seguir la recomendación de la comisión de la verdad? Te estigmatizan, name and shame, nombrar y avergonzar. Y con eso avanzas muchísimo. Frente a los ciudadanos. Muchísimo. Yo preferiría, además, si son culpables, meterlos al bote. Los jueces no quieren, el fiscal no quiere, el procurador, bueno, no quieren, pero ya tuviste la comisión. Entonces, el Bronco tiene o una falta de ingenio o una falta de... O un chantaje de la Ciudad de México, bueno, Ciudad de México. Claro, pero que se deje doblar no se vale. Me parece muy mal, pero también me parece peor que si lo están chantajeando, cosa que no me consta, pero sospecho, si lo están chantajeando, entonces que lo diga. Ahora, otro tema que me parece bien importante, Sabina, como sé que tenemos poco tiempo. Si tenemos un minuto. Bueno, rapidísimo. Dime. Dices también que la de 3 de 3 no sirve de mayor cosa. Así es. No estoy del todo en desacuerdo contigo, pero para lo que sirva, yo ayer entregué mi declaración, aunque no soy candidato y no soy funcionario, no tengo por qué hacerlo. Entregué toda mi declaración de bienes, patrimonial no, porque no soy funcionario, de impuestos los últimos 3 años, no la carátula, toda la declaración, ingresos, impuestos, todo, orígenes, todo. Y 3, conflicto de intereses. Y la subí a mi página de internet, jorgecastañeda.com, ahí está, se puede ver. ¿Por qué? Porque me parece que los que estamos en el ámbito público debemos ser transparentes. Ojalá haya otras personas de interés público, así se llama la categoría, yo soy el primero en hacerlo, ya la subí. ¿Es indispensable? Creo que sí. ¿Es suficiente para evitar la corrupción? No. Se nos acabó el tiempo, pero no será la última vez que platiquemos, Jorge Castañeda. Tenemos que hablar ahora también de tus otras prioridades como candidato a la presidencia. Yo creo que es muy importante que te lances. No, bueno, si me lanzo, por supuesto que me gustaría platicar contigo. Y Me gracias, parece muy Sabina. bien. Muchas gracias.